electrónicas si cancelas en cualquiera de nuestras tiendas. ¿Qué esperas? Paga tu marchamo en Cristal y te podría salir gratis por 2 años. Cristal, el banco que nació para la mujer. Sid Gallup nos dice que un 33% de la población aún no sabe por quién votar. Esto en la última encuesta publicada el día de hoy. Además, esta medición reveló que si las elecciones fueran en este momento, los candidatos de Integración Nacional y Liberación Nacional irían a una segunda ronda. Si las elecciones fueran este mes, definitivamente habría una segunda ronda electoral. Así se desprende de la última encuesta realizada por Sid Gallup. Según esta medición, en esta segunda vuelta participarían Juan Diego Castro, candidato de Integración Nacional, quien obtuvo un apoyo del 17%, y Antonio Álvarez de Santi, de Liberación Nacional, quien obtuvo el 15% de la aprobación. Es que nuestra tendencia de crecimiento se ha mantenido en los últimos meses. Venimos creciendo despacito, pero a paso firme, mientras los otros adversarios pues se han venido desbarrancando. Creo que es una señal muy importante que nos da el pueblo costarricense. Pues sí, la encuesta lo que nos dice es que hay un empate técnico entre don Juan Diego Castro y don Antonio Álvarez de Santi. Esta encuesta se dio en medio del escándalo del cementazo, el mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas. Eso ha hecho que el electorado esté frío, reticente, que no quiera participar en política, que no crea en los partidos políticos, que no crea incluso en muchas de las instituciones estatales en estos momentos, y eso se ve reflejado en la encuesta. Rodolfo Pisa, de la Unidad Social Cristiana, y Rodolfo Hernández, del Republicano Social Cristiano, competirían por el tercer lugar con un 9 y un 7% respectivamente. Y entonces, si las elecciones fueran hoy, pues la gente dice eso, pero eso no quiere decir que ese sea el nivel de respaldo que tiene el candidato. Es más, lo que tenemos que ver son los favorables que tiene el candidato. El candidato tiene muchos favorables y lo más importante es que tiene muy pocos negativos. Menos de un 5% de gente no estaría dispuesta a votar del todo por el candidato. Un 4% de los encuestados señaló que apoyaría a Carlos Alvarado de Acción Ciudadana y el mismo porcentaje a Fabricio Alvarado de Restauración Nacional. Por Stephanie Campos, de Renovación Costarricense, un 2% indicó que votaría por ella, y por Edgardo Araya del Frente Amplio, un 1%. Yo creo que ha sido una campaña atípica, ha sido en efecto fría, pero mi experiencia es que sí, las campañas en las últimas 4 elecciones no se han puesto sino más calientes al final antes de la veda, es decir, en la última parte de la campaña, antes de la veda del 15 de diciembre o a partir de enero. Creo que eso se repite en las campañas anteriores. El estudio también consultó por quién nunca votarían. Un 33% señaló que por ninguno, un 26% por Antonio Álvarez de Santi, un 17% por Otto Guevara del Movimiento Libertario, un 7% por Edgardo Araya del Frente Amplio, un 5% por Rodolfo Pisa de la Unidad Social Cristiana, un 3% por Juan Diego Castro del PIN y un 2% por Carlos Alvarado del PAC. Sobre la preferencia partidaria, un 50% indicó no tener ninguna, el 23% por Liberación Nacional, el 10% por la Unidad Social Cristiana, el 7% por Acción Ciudadana, el 2% por el Frente Amplio y el 1% por el Movimiento Libertario. La encuesta también dio a conocer que un 33% de los entrevistados está indeciso y no sabe por quién votar. Esta medición se realizó entre el 19 y el 24 de noviembre y tiene una confianza del 95%. Ya tenemos acá en nuestra mesa de Costa Rica Noticias a la analista política Gina Cibaja, que nos va a acompañar en la entrevista, pero antes nuestra compañera Melissa Valerio viene a presentarnos que se hizo una encuesta o pregunta en redes sociales a nuestra audiencia. Melissa.
Hola, muy buenas noches a los tres y a todos nuestros amigos televidentes. Como lo mencionaba Randall en nuestras redes sociales, consultamos específicamente, o más bien comentamos si las elecciones fueran hoy, Juan Diego Castro del PIN y Antonio Álvarez de Santi del PLN disputarían una segunda ronda. Y les consultamos qué opina sobre estos resultados de la encuesta Sid Gallup, que fue la que se dio a conocer esta mañana en nuestras diferentes redes sociales, @Sinart Noticias en Twitter y @Costa Rica Noticias en Facebook. Por ejemplo, vemos lo que nos dice Marvin Mora Hernández, quien menciona: hoy día estamos la mayoría pensando en aguinaldo, Navidad, tamales, fin de año y más, todo menos elecciones. La mayoría, luego de ver debates y propuestas serias, muy pocas, decidir el 4 de febrero y votar por el menos peor. Y que Dios nos agarre confesados, menciona. Chama Robinson indica: el día de las elecciones van a votar más de 1 millón de personas y estas encuestas se les aplican a menos de 15,000. La muestra no es representativa, mucho menos los resultados de tales encuestas. Marta Marchena Moraga indica: hay muchos otros candidatos, si no votamos les daremos el triunfo a uno de estos dos, refiriéndose a Antonio Álvarez de Santi y a Juan Diego Castro. Hay que votar por cualquier otro, pero hay que votar. Víctor Cortés nos indica: no creo en encuestas, menos en la susodicha encuestadora. Además, las elecciones no son hoy. Esto es una fotografía de hoy, un día oscuro y lluvioso. Dentro de 2 días podría estar soleado y caluroso. Omar Solera nos menciona: las encuestas son manipuladas. Al menos existe la posibilidad de manipular la información. En los últimos años se ha visto que en realidad no reflejan la realidad. William nos indica: parece que los ofrecimientos de Santi sobre las citas de la Caja Costarricense de Seguro Social no han funcionado como se esperaba. Principalmente creo que hay un grupo de votantes tradicionales que les pueden ayudar. Castro apela a la cada vez peor situación delincuencial. Por último, Eli Zúñiga Alvarado nos menciona también en nuestro Twitter: es el peor escenario, elegir un señor que dice lo que cree que la gente quiere escuchar o elegir por alguien de la élite económica que va a hacer lo mismo de siempre, hacer del Estado un negocio. Esos son algunos de los comentarios que se generaron esta tarde en nuestras redes sociales. Les recordamos toda la información que se genera en nuestra página web www.costarricanoticias.cr. Vemos en pantalla la información que estábamos comentando anteriormente. Candidatos del PLN y PIN disputarían una segunda ronda. Eso es parte de lo que usted puede encontrar en nuestra página web. También noticias nacionales, como por ejemplo: importadores de autos usados están molestos porque los excluyeron de las exoneraciones de carros eléctricos, así como los videos más vistos y por supuesto audios de también Costa Rica Radio, en donde usted también podrá tener toda la sintonía de nuestras informaciones de radio y televisión, todo sincronizado, por supuesto, para que puedan obtener ustedes la información más rápida y veraz en costarricanoticias.cr y participar también de nuestras diferentes preguntas diarias. Muchísimas gracias, Melissa Valerio. Gracias, Melissa. Y siempre para ampliar sobre ese tema, como mencionábamos anteriormente, tenemos con nosotros ya a doña Gina Cibaja, que es analista política. Muy buenas noches, doña Gina, gracias por acompañarnos. Siguen las encuestas revelando información preocupante realmente, y entre ellas está la desilusión que mantienen los costarricenses. Hay 2 puntos en específico donde dice que solo 3 de cada 10 costarricenses dicen que tienen mucho interés en la política y que un 80% existe una gran desilusión sobre el camino que ha tomado el país. Bueno, me parece que es muy importante señalar que este nivel de desmotivación o de desilusión está relacionado con las recientes noticias de corrupción, porque además esto se suma al problema que aparece como el más importante en este momento, que es la corrupción, cuando en realidad este ha sido un gobierno que ha levantado una bandera justamente para tratar de paliar esto. Se dijo que se iban a cambiar las formas de hacer la política y demás, y resulta que la percepción ciudadana en este momento es el principal problema que perciben, que tiene que ver con los medios de comunicación, básicamente, y el tipo de noticias que se saca sobre esto, porque hay otras cosas que no se han hecho tan mal, creo yo, y hay otras que están en investigación. Pero el clima general, hay como una especie
de presión política, ¿verdad? Que hace que la gente, que esto se contagie además, porque esto tiene una réplica en redes sociales, en internet, o no sé si es al revés, en redes sociales pasa algo y en los medios de comunicación tradicionales se replica esto que se amplifica, ¿no? Que pareciera que estamos más tristes o más desilusionados de la política que en otras elecciones, porque siempre los procesos electorales se hacen justo en Navidad, retomando uno de los comentarios que se hicieron en redes sociales. Siempre es para la época de campaña, es la época de Navidad. Entonces, obviamente, no es que la gente está ahorita preocupada por los tamales y demás, sino que hay un ambiente expectante, y eso creo que es lo que reflejan las encuestas, ¿no? Y en esta en particular. Aunque hay la misma encuesta de Zip Gallup refleja que el número de costarricenses que están interesados en la actualidad político-social es bajo, es sumamente bajo. Bueno, está relacionado, estuve viendo la encuesta, en este caso, bueno, igual que del CIEP también de la UCR, en ambas encuestas se aparece como que está relacionado con el nivel de escolaridad de las personas. Entre más nivel de escolaridad o más estudios se tengan, mayor vinculación con la política y mayor interés se refleja en la política. Entre menos nivel de escolaridad, menor interés en la política. Entonces, esto tal vez nos está hablando de que estas personas que tienen menor nivel de escolaridad podrían ser las personas que no están interesadas casi del todo en la política, y segundo, que están dispuestos o dispuestas a votar por candidatos que no necesariamente ofrezcan nada en particular, sino que sean candidatos que les representen en el sentido que se van digo yo, a vengar, digamos, de la situación que ellos viven, que no les va a modificar uno u otro. Pero es muy interesante, ¿verdad? Porque el músculo duro tanto de los dos candidatos que lideran los números en las encuestas, exactamente, en números de intención de voto, don Juan Diego Castro y don Antonio Álvarez de Santi, el núcleo duro de sus votantes, según la misma encuesta, es esa gente, es la gente con baja escolaridad, adultos, la mayoría mayores del área metropolitana. Sino adultos con baja escolaridad y del área metropolitana. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, en las zonas costeras y en las zonas fronterizas, habría que ver qué pasa con estas personas, cómo se están vinculando los diferentes candidatos con estas poblaciones, porque pareciera que seguimos siendo valles centralinos y que lo que pasa aquí es lo que está marcando la tendencia, por un lado. Y por el otro, cuando hablamos de personas con baja escolaridad, estamos pensando en personas que tienen probablemente dificultad en cuestiones de empleo, que tienen un bajo nivel socioeconómico. Estamos pensando que estas personas tienen dificultades familiares, económicas, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que esto es una hipótesis de trabajo de pensar lo siguiente: estas son las personas que podrían votar sin importar las consecuencias de ese voto, ¿verdad? Es decir, son personas que pueden decir, bueno, tengo una madurez política tal que me permite identificar el derecho al voto como uno de los principales derechos en democracia. Tengo que ejercer este derecho y lo puedo ejercer. Sé y tengo claro que puedo con ese voto modificar un montón de cosas dentro del escenario político. Entonces, ¿qué importancia puede tener para mí, digamos, que tengo problemas en diferentes situaciones familiares, de laborales y demás, si yo sé que el que llegue, o por lo menos ese podría ser un pensamiento en este grupo poblacional, ¿no? El que llegue no va a modificar mi situación. Eso lo dice la encuesta. Exacto, ¿verdad? Dice que ninguno de los candidatos va a modificar mi situación familiar. Entonces, tengo el derecho a ejercer el voto, sé que con ese derecho puedo modificar los resultados electorales si me diera la gana, ¿verdad? Lo pongo entre comillas. Entonces voy a votar por aquel que va a hacer problemas en la élite política, ¿verdad? Y no me importa el resto porque en realidad a mí no me va a modificar en nada. Y esto podría estar generando algún tipo de movimiento con respecto a uno de los candidatos que digamos, hay sectores más intelectuales y más analíticos que podrían decir, o podríamos decir, este candidato tal puede generar grandes problemas, digamos, al sistema político, nos puede generar una catástrofe, digámoslo así, pero estos otros sectores no lo ven así, lo ven como una forma de venganza, digo yo, que en realidad no tienen arte ni parte en los procesos de toma de decisión durante los gobiernos, pero el proceso electoral les permite esto. Y es una hipótesis, ¿no?, de trabajo que yo lo he estado analizando cuando vemos, por ejemplo, procesos electorales alrededor del mundo en donde los resultados no son lo que la mayoría o lo que las encuestas podrían esperar. Y esto, pues, obviamente nos lleva a reflexionar.
Doña Gina, y precisamente cómo llegar a hacer conciencia en la población en tan poco tiempo. Y es que creo que, bueno, en años anteriores se ha generado decepción, pero no tanto como en esta campaña. O sea, es un gran reto, pero ¿cómo lograrlo? Claro, entonces yo creo, tal vez no tengo la receta clara, ¿no? Pero me parece que los medios de comunicación justamente juegan un papel muy importante a la hora de plantear agendas, ¿no? Y no hacer réplica, por ejemplo, de dichos o de, por ejemplo, el aumento sostenido de un candidato que, por ejemplo, no plantea temas de agenda política, de qué es lo que va a hacer, no plantea nada, con lo cual se va a comprometer. Entonces, si los medios hacen eco de esto, lo que están mandando es la señal de decir, hey, otros candidatos, si quieren subir en intención de voto, lo que hay que hacer es esto, ¿verdad? Someterse a un ritmo de espectáculo, someterse a dichos, a eslogan que no nos lleva a ningún compromiso, a ninguna certeza de lo que van a hacer cuando lleguen a gobierno, si es que llegan, ¿no? Entonces yo sí creo que los medios tienen una gran responsabilidad, de igual manera quienes hacemos análisis, ¿no? Que afectamos de una u otra manera la opinión pública. Entonces tenemos la obligación de estudiar más, de analizar más delgado las agendas de estos candidatos, qué es lo que están proponiendo, la viabilidad de lo que proponen y cómo lo piensan hacer. Porque es muy fácil también decir cosas que no necesariamente se pueden hacer. Doña Gina, yo quería preguntarle, dentro del análisis que se hace de los datos de la encuesta, ¿a dónde se fueron los votantes del sector progresista, digamos, de la propuesta política nacional? El PAC ganó las elecciones hace 4 años, en el 2014. El Frente Amplio tuvo un 17% de votación y ambas agrupaciones, o por lo menos sus candidatos presidenciales, don Carlos Alvarado y don Edgardo Araya, no suman el 5%, ¿verdad?, el resultado de esta encuesta. Entonces uno se pregunta a dónde se fue ese electorado, que podría uno pensar que no responde a las propuestas de partidos tradicionales o de visiones más conservadoras, que hay mucha oferta de eso en la papeleta. Bueno, vamos a ver, me parece que hay una cosa que no se refleja en las encuestas, ni en esta de Sid Gallup, ni en la encuesta del CIEP, o por lo menos que yo haya visto, es que en la primera ronda, pase lo que pase, ¿verdad?, vamos a elegir diputadas y diputados a la Asamblea Legislativa. Entonces, esos candidatos muchas veces son invisibilizados por la atracción que genera el candidato o candidata a la presidencia. Entonces, no se ha preguntado si usted votaría por digamos, partidos más progresistas, pero para el Congreso, porque hay dentro de nuestra cultura política, además de que hay la noción de la alternancia, la necesidad de la alternancia, hay también dentro de los imaginarios, hay la idea de que el contrapeso o el contrapoder que puede generar una cabeza de un partido político y agrupaciones en el Congreso o fracciones legislativas con más fuerza. Entonces, habría que ver cuál va a ser el voto legislativo, por si este voto más progresista decide votar únicamente por, digamos, por estos partidos para la Asamblea Legislativa, pero no para la presidencia. Podría ser que ahí, me parece a mí, viendo los resultados de esta encuesta con respecto al Frente Amplio, que es, digamos, el que tiene mayor tendencia hacia la izquierda, ¿verdad?, progresista más izquierda, me parece que el fantasma del comunismo sigue estando presente, ¿no? Y hablar con las personas, pareciera que hablar del Frente Amplio genera mucho susto, porque vea que el porcentaje de los que no votarían nunca por el Frente Amplio es un 7%, ¿verdad? Mucho menor que el que respecta a Carlos Alvarado. Que es como el 2%. El 2%, exactamente. Entonces, esto me indica, o podríamos pensar, que se trata de este fantasma que ha rondado desde las elecciones pasadas y siempre este tema sale a la luz pública, ¿no? Doña Gina, algo muy breve ya para finalizar. Sí. Ya 2 encuestas nos han dicho que hay muchas probabilidades de una segunda ronda. Se habla de Juan Diego Castro, de también don Antonio. ¿Qué papel juega también el Partido Unidad Social Cristiana? ¿Podría salir también con alguna sorpresa como en una campaña anterior? ¿Cómo podría visualizarse? Bueno, en este momento, como dicen muchos analistas, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? O sea, tratar de pronosticar qué es lo que va a pasar creo que es muy arriesgado. Lo que sí creo que es importante es decir y recalcar
que en la primera ronda vamos a elegir diputados y diputadas. Entonces, que esto nos puede estar diciendo que tenemos que ir a votar, pase lo que pase. Y segundo, si no tenemos candidato o candidata por quién votar, sería bueno revisar agendas que proponen y recorridos. También me parece que en el término del tercer lugar se están disputando un mismo bloque electoral, el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Republicano Demócrata Cristiano. Y esto puede generar más bien divisiones que no necesariamente los puedan llegar a proponer una victoria. Pero como todo puede pasar, no sabemos en realidad. Doña Gina Cibaja, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, en esta noche fría aquí sí, en Europa. así es. Vamos con más información, Ana Marta. Así es, y es que el Comité Ejecutivo del Partido Renovación Costarricense